sábado, hermanos. Realmente es una alegría poder estar aquí hoy con ustedes. El primer sábado después de todo lo que estamos viviendo, que he podido estar en el sábado de la mañana. Y realmente estoy muy feliz de poder verlos. Ha sido muchísimo que no veía mucha gente. Los sábados por la tarde los he visto, pero estoy muy feliz y muy contenta de poder verles y verles aquí a ustedes en la iglesia. Quiero invitarlos a una breve oración. Querido y amante Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. He aquí un grupo de tus hijos en tu casa de oración, Señor, para alabarte, buscarte a través de la oración y de tu palabra. Señor, en este momento quiero pedirte la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y también, Señor, en mí para poder hablar a través de tu palabra y que tú hables en mí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, hoy quiero compartir un texto bíblico que en algún momento para mí fue importante. Y hoy vamos a hablar del libro de Josué. Creo que escuché a los niños, no sé si en la clase de escuela sabática hablaron del tema de Josué, pero bueno, me alegra también de que el Señor ponga en nuestros corazones a hablar de cosas que sí, que fueron en el pasado, pero el Espíritu Profecía dice también que debemos recordarlas. ¿Para qué? Para poder aprender de ellas y poder sacar lecciones para el día de hoy. El texto que quiero compartir, que busquen, es en Josué 24, capítulo 24, versículos 14 al 18 y 23. Dice así: Ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado durante todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Además, Jehová expulsó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y el versículo 23 dice: Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Como les comentaba, este es un mensaje, un texto bíblico que personalmente a mí me llegó en un momento crucial. Cuando estábamos como familia para venir hacia acá, hacia España, cuando estábamos aferrándonos a Jehová, hacia algo desconocido, no conocíamos acá, yo al menos no conocía, mi marido sí, y me acuerdo que este texto lo leyeron en un seminario de jóvenes y realmente me impactó y me llegó al corazón. Y en ese momento lo hice mío, de decir en mi corazón. Como dice en el versículo, al final del versículo 15: Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Si pregunto quién fue Josué a los peques, a ver, ¿quién fue Josué? ¿Quién fue quien dijo estas palabras? El segundo líder después de Moisés. Fue quien siguió después de Moisés, muy bien. Josué fue uno de los 12 espías. ¿Qué otra cosa más vivió Josué? Y como decimos, todo lo que ha pasado en el pasado está para reafirmarnos y enseñarnos hoy. Podemos hablar de Josué en el cruce del Jordán. Josué fue un hombre de fe. Tomó la gran misión de guiar al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, la tierra prometida, estando enfrente del Jordán, viendo esa ciudad de Jericó con murallas enormes, y que él por fe sabía que el Señor le llevaría hasta allí y y esa ciudad sería suya. Él miró con los ojos de la fe. Él sabía perfectamente que Dios había guiado todos sus pasos hasta allí. Pero junto a todo el pueblo hebreo tenía grandes desafíos por delante. Pero en cada prueba y en cada aflicción fue fortalecido por el Señor. Aunque no lo pudieran entender en ese momento. Por ejemplo, en el cruce del Jordán, en el capítulo 3, el Señor dio instrucciones específicas de cómo debían cruzar el Jordán. Había un gran río delante de ellos, pero el Señor les dice: mira, Josué, tomarás el arca del pacto e irá delante. Irá más o menos a unos 2000 codos, que son unos 980 metros. Dice, para que todo el pueblo lo vea. Anteriormente el arca iba en medio del pueblo, pero esta vez el Señor necesitaba que todos estuvieran mirando ¿qué? El arca. Porque era el Señor quien iba a abrir ese Jordán para poder cruzarlo. Luego de este milagroso cruce del Jordán, Josué sabía que tenía una batalla que librar. Tenía ahí la ciudad de Jericó, la veía y estaba preocupado. Él sabía que tenía que hacer algo, no sabía cómo hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos en una situación en la que tenemos un gran desafío por delante y no sabemos por dónde empezar, por dónde ir? Pues bien, ahí fue que Josué vio a un hombre, tuvo un contacto con hambre. Dice que vio a un hombre con una espada ceñida, y Josué no tuvo mejor idea sin saber quién era, y le fue a preguntar: ¿y tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de ellos? Yo pensaba, pero a ver, si era de ellos, sacaba la espada y lo mataba. Pero en ese momento Josué tenía algo en su corazón que le llevó a preguntarle y acercarse a esta persona. ¿Quién era esta persona? Esto está en Josué 5, Josué capítulo 5, de los versículos 13 al 15. ¿Eres uno de los nuestros o uno de nuestros enemigos? No respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Ay, qué alivio para Josué, ¿no? Y qué bonito cómo en ese momento donde Josué necesitaba tener la certeza que iba por buen camino, que estaba en las manos del Señor, el Señor envió este ángel, que este ángel no es nada más ni nada menos que ¿quién? Que Jesús. Dice que Jesús estaba con sus ángeles cuando cruzaron el Mar Rojo, cuidando el arca, cuidando a su pueblo. Cuando están por la primera guerra, la primer muralla que debían sortear, el primer gran obstáculo que tenían también después, una vez en la tierra de Canaán, el Señor se presenta a Josué para decirle que Él está en el control.
Y podemos ver en el capítulo 6 las instrucciones que le da el Señor a Josué. ¿A quién de ustedes se les ocurriría ante, no sé, por ejemplo, la necesidad de buscar un trabajo hoy? ¿A quién de ustedes se les ocurriría, tal vez, dar vueltas nada más alrededor del problema? Y no solamente un día, 7 días debían girar alrededor de Jericó. El primer día, una vuelta, volvían. Dice con silencio absoluto. Al segundo día, 6.º día, esto el Señor lo hizo para que ellos pudieran ir reflexionando y pensando y esperando cómo el Señor iba a resolver ese problema en ese momento, para que pudieran apreciar realmente lo que estaba por suceder. Y ya sabemos que en el 7.º día, ¿qué pasa? Dan nuevamente la vuelta, pero luego Josué de las órdenes que Dios le había dado al pie de la letra y le dijo, mira, ahora toquen trompetas y con los gritos y esas murallas enormes, que yo creo que es que muchos de los israelitas no sabían lo que era una pared, que habían nacido en el desierto, no sabían lo que era una muralla. Y empezaron a caer los muros sin que nadie tuviera que hacer el mínimo esfuerzo más que estar allí, creyendo por fe y viendo lo que el Señor estaba haciendo con ellos. ¿Sabe cuando dice que en el libro Hijos e Hijas de Dios dice, si los ojos de Josué hubieran sido abiertos y si hubiera podido soportar la visión, hubiera visto a los ángeles del Señor acampados alrededor de los hijos de Israel. Cada día debemos librar combates y hoy tenemos una gran batalla que librar. Debemos someternos a Él para que Él trace el plan y dirija el combate de la batalla por nosotros. Hermanos, esto es lo que dice el Señor, pero mi realidad es que yo cuando tengo un desafío, cuando tengo un problema, cuando tengo algo que me siento, por decirlo así, atacada o algo, mi reacción es buscar yo la solución. Es algo que sale innato en nosotros. A mí me cuesta esperar ante un problema, lo primero que quiero hacer es resolverlo yo. Y el Señor nos quiere mostrar que debemos esperar en Él. Los israelitas no habían ganado la batalla, la victoria, por sus propias fuerzas. La victoria había sido totalmente del Señor. Y como primicias de la tierra, la ciudad y todo lo que ella contenía, debía dedicarse como sacrificio a Dios. Debía recalcarse en la mente de los israelitas que en la conquista de Canaán ellos no habían de pelear por sí mismos, sino como simples instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios. Y aquí también he podido ver otro principio. Yo pensaba en los israelitas en su peregrinación, que llegan a las puertas de Canaán. El Señor les da esa ciudad de una forma milagrosa y el Señor le dice, ojo, de esta ciudad, así con todas las necesidades que ustedes tienen, porque vivían en tiendas, vivían de una forma muy precaria el pueblo de Israel. Pero esta ciudad que ustedes ven aquí va a ser primicia para mí. Porque todas las ciudades, para que ustedes sepan y recuerden que en esta ciudad y todas las que les entregaré, será porque yo se las entregaré en sus manos.
Qué importante es poder tener este principio en nuestras vidas, de que todo lo que tenemos, todo lo que logramos y todo lo que lograremos es porque el Señor nos lo da, porque el Señor en su providencia y en su amor nos lo quiere dar. Debemos ser agradecidos al Señor. Y llegan los días finales de Josué. Y conquistaron un montón de ciudades que el Señor las entregó. Lo podemos ver en el versículo número de Josué 24 que hemos leído. ¿Cómo respondieron los israelitas? Decían: además Jehová expulsó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Y nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Todos eran conscientes y habían vivido lo que Dios había hecho en sus vidas. Pero Josué preocupado, porque saben que cuando ya somos mayores y estamos ante las cosas de la vida, nos preocupan las cosas importantes. Y aún así, Josué sabía que en medio del pueblo de Israel habían pecados, habían ídolos. Y es difícil no poder traerlos, no poder entender y traer todo esto a nuestros días. Estamos viviendo una situación totalmente atípica que no había pasado por mi mente que la podría pasar. Que hubiera, por ejemplo, que pasara un año sin poder estar aquí en la iglesia un sábado a la mañana. Hay una guerra, hay un conflicto que nosotros somos solamente meros instrumentos, si nos dejamos usar por Dios, instrumentos de Dios. Hay una guerra espiritual que se está luchando y que debemos nosotros cada día decidir en manos de quién estamos. ¿Saben qué? Quiero volver a leer el versículo 14 al 15 que dice: ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. ¿Por qué servirlo con integridad? ¿Qué es la integridad? El diccionario dice que es responsabilidad, respeto al Señor, lealtad, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. Que debemos ser íntegros. Que debemos actuar conforme a lo que pensamos y creemos. Debemos servirlo con integridad y con verdad. ¿Qué verdad? ¿Cuál es la verdad, hermano? ¿Es la mía? No. La verdad es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y dice: quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Y aquí Josué está hablando a las familias. Está hablando y lo que me gusta de Josué es que está diciendo: miren, yo no sé qué está pasando porque no veo todo, pero lo que yo sí tengo claro que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y hoy es el día para que nosotros tomemos nuestro pacto con el Señor. Hoy es el día para que permitamos que el Señor pueda derribar todos los muros que nos están separando de Él. Cuando habla cuando yo hice este pacto, lo tomé hace muchísimos años, este versículo, lo hice con sinceridad. Y esto no quiere decir, hermanos, que yo no tuve problemas en mi hogar. O no quiere decir que no hay dificultades, que no he pasado dificultades. Sí las he pasado. Son tiempos difíciles. Yo no sé qué nos prepara el día de mañana. Pero sí me gustaría que como familias, que como iglesia podamos
hoy decir, Señor, mi casa y yo te serviremos. Que sea un principio que nazca en nuestros corazones, que podamos dar ese primer paso, el primer paso que dio el pueblo de Israel para que se abrieran las aguas. Necesitamos volver a comprometernos con el Señor, no meramente por un compromiso de corazón, y comprometernos en todo lo que hacemos, no solamente por un cargo, sino porque le amamos y porque confiamos en Él, y porque sabemos que Él no nos va a fallar. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por los que profesan ser sus hijos, Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por los que profesan ser sus hijos no tiene más fuerza, consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría. Y no le doy al Señor ocasión de realizar su poder en favor de mí. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda confianza en Él y le obedecen fielmente. Hermanos, estoy muy contenta de estar en la iglesia, pero que yo venga a la iglesia no va a ser lo que me va a salvar. Ni a mí ni a ustedes. ¿Es importante que estemos reunidos? Por supuesto que sí. Oremos para que podamos, en la medida que el Señor permita, que estemos juntos. Pero lo importante es que podamos tener esa relación y ese compromiso con el Señor. Un hogar comprometido con el Señor no es un hogar que no tiene problemas, que no tiene dificultades. Un hogar con el Señor, y para que sea de éxito, tiene que ser un hogar en el que nosotros, como decía la lección, seamos humildes y cuando fallamos puedan ver nuestros hijos también que nos equivocamos y que volvemos al Señor y que nos levantamos. Espero que nosotros pueda estar esa necesidad de buscarle y de entregarnos a Él. Y que podamos tener las palabras de Josué en nuestro corazón. Y que el día que caigamos no nos desfallezcamos. El Señor está ahí para levantarnos y para que prosigamos. Pero que sí podamos decir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Que el Señor nos ayude a ponerle en primer lugar, que el Señor nos dé esa fuerza necesaria y nos capacite para poder llevarlo día a día en nuestros hogares y en nuestras vidas. Amén.